Presidente, gracias. Sí, antes me gustaría referirme un poco al concepto que elaboramos junto con la senadora respecto de los dos conceptos enviados por el Consejo de Política Criminal y el de la Fiscalía, no sin antes agradecerle por supuesto a precisamente el Consejo de Política Criminal, a la Fiscalía, haber enviado estos conceptos que, aunque no compartimos, pues agradecemos el interés. Fueron y el solicitados trabajo. por la presidencia, le Así quiero es, solicitar. sí señor. A la presidencia, por supuesto, por haber hecho todas las diligencias y haber cumplido el compromiso, y también al doctor Carlos Eduard, que no está, y a la doctora Clara, también su interés en el Consejo de Política Criminal. Voy a empezar por el final de lo que leyó la secretaria, si me permite, y es con respecto a si se trata o no de una ley estatutaria, que este fue un debate que se surtió la vez pasada en la comisión y que yo creo que es importante profundizar para tranquilidad de los compañeros. Es una ley ordinaria y me voy a referir a los criterios de la Corte Constitucional en la sentencia C-815 del 2001 y en la C-035 del 2015, donde se agruparon los siguientes criterios para determinar si se trataba o no de leyes estatutarias, que es lo que hoy nos concierne. Entre otras cosas porque además quienes tuvieron la oportunidad de leer además el concepto de la Fiscalía también se refiere a este tema y también dice que no se trata de una ley estatutaria, es decir, que su trámite debe ser una ley ordinaria. En este caso la Fiscalía está de acuerdo con los autores y ponentes del proyecto en cuanto a este tema. El primero es el criterio de integralidad. Dice, la regulación debe ser integral y completa, sistemática de los derechos fundamentales, y este proyecto solamente contempla una propuesta punitiva para aquel que explote a la mujer con fines reproductivos y no se refiere específicamente a todo el derecho fundamental, por lo cuanto no cumple el criterio de integralidad de la Corte. En segundo lugar, el criterio de interpretación restringida en el objeto directo. Secretaria, por favor, si me ayuda con la campanita porque así es muy difícil. Secretaria. El segundo es el criterio de interpretación restringida al objeto directo. El objeto directo del presente proyecto de ley es regular la maternidad subrogada o el alquiler de vientres, pero no el derecho fundamental en sí mismo, no el derecho ni a la reproducción ni a la libre determinación, por lo tanto no hay un criterio de interpretación restringida del objeto directo. El tercer criterio es criterio de interpretación restringida en el mecanismo de protección. Esto dice que deben ser tramitados como un proyecto de ley estatutaria cuando se trata de un mecanismo constitucional fundamental necesario para la defensa y protección de un derecho fundamental, y por supuesto el presente proyecto no lo es, no cumple tampoco el criterio de interpretación restringida en el mecanismo de protección. Y por último, el criterio de afectación o desarrollo de los elementos estructurales de un derecho fundamental o núcleo especial. Esto quiere decir que la reserva de la ley estatutaria se aplica solamente para proyectos que o elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales, y este proyecto nuevamente no está reglamentando la estructura o núcleo fundamental del derecho fundamental, por lo tanto el trámite es el correcto, se tramita como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria. Reitero, lo dice, a pesar de que el Consejo de Política Criminal dice lo contrario, la Fiscalía también dice que este es el trámite correcto y que por lo tanto debe continuarse en este sentido. Luego, posteriormente, a todos ustedes les entregamos la vez pasada el concepto, se los imprimimos y se los dejamos en sus escritorios. Si algún representante lo desea nuevamente, con mucho gusto lo podemos volver a imprimir y se lo podemos volver a entregar para que puedan nuevamente estudiar el concepto que elaboramos junto con la senadora, precisamente pues desvirtuando, demeritando tanto los conceptos de la Fiscalía
como el concepto del Consejo de Política Criminal. Básicamente el Consejo de Política Criminal se centra en lo siguiente. Primero, no encuentra que se justifique la expansión del derecho penal en el alquiler de vientres. Segundo, encuentra desproporcionado asimilar el alquiler de vientres a la conducta de trata de personas. Y tercero, considera impertinente la inclusión de otros verbos rectores en la conducta de tráfico de personas. Y finalmente considera que el trámite de ley debería hacerse como ley estatutaria, lo cual pues ya me referí, por lo tanto no me volveré a referir a ese tema. En primera instancia dice el Consejo de Política Criminal que hay una carencia de fundamentos empíricos que justifiquen la expansión del derecho penal a asuntos que puedan resolverse por vías diversas. Les recuerdo que la Corte Constitucional ya se había manifestado sobre este tema en la sentencia T-968 del 2009, donde la misma Corte Constitucional dice que esto es una práctica en Colombia que se encuentra en auge, es decir, es una práctica que se encuentra creciendo, y esto tiene una justificación, y es que en países como Estados Unidos o Europa Occidental, en países donde no está prohibido, como en Alemania, que sí está prohibida la maternidad subrogada, el costo de esta práctica está entre los $100.000 y los $150.000. En nuestro país esta práctica puede costar entre $4.000 y $10.000. Si ustedes se fijan, esto quiere decir que Colombia tiene un promedio cercano al 93% menos en el precio que estos países. Esto lo que genera es que Colombia se vuelva un país atractivo en el turismo, digamos, turismo reproductivo, y es buscar a mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres a las que les puedan pagar una poca o baja cantidad de dinero para luego utilizar sus vientres, y por lo tanto utilizar no solamente el vientre de la mujer, sino también el niño producto, como si se tratase de un bien mercantil o la cosificación de un bien, lo que hace que esto sea supremamente grave. Bajo la misma circunstancia se encontró hace algunos años, y también lo menciona la Corte Constitucional, la India, donde también sus precios estaban por debajo del 93% y donde finalmente tuvieron que prohibir esta práctica por encontrar que personas de países civilizados con recursos económicos suficientes pues asistían. Presidente, es que sí. Gracias. Bueno, gracias. Y finalmente, pues, la India entonces termina decidiendo en este sentido. Y finalmente la Corte Constitucional también le recuerda al país, por supuesto mediante esta sentencia, que es inadmisible que se interpongan derechos cuando se tratan también de los derechos de los menores, y en este caso estamos hablando por supuesto de una superposición o sobreposición de los derechos de los menores. El Estado debe garantizar el desarrollo integral del menor, garantizar las condiciones de pleno ejercicio de derechos fundamentales del menor, proteger al menor frente a riesgos prohibidos, buscar el equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos de los padres sobre una base donde prevalecen los derechos del menor. La familia debe proveer también un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor, intervenir en las relaciones materno-parentales únicamente en aquellos casos en los que se presenten razones poderosas. Es decir, nuevamente la Corte nos dice que es el derecho fundamental del menor el que debe tener prioridad sobre otros derechos fundamentales en conflicto. En el segundo punto, decía el concepto de política criminal, resulta desproporcionado asimilar el alquiler de vientres a la trata de personas y entrar en el ámbito penal. La trata de personas atenta contra la dignidad humana de las víctimas y vulnera la autonomía personal, entendida como la capacidad que tiene una persona para decidir sobre sí misma. Lo mismo ocurre con el alquiler de vientres, que toma ventaja precisamente sobre mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus escasos recursos económicos, y por lo tanto pues la tipificación de esto, del alquiler de vientres, pues también tutela la dignidad, la intimidad
la igualdad y la autonomía de los derechos de la mujer y del niño que está por nacer. Así lo asumió incluso, lo asumió incluso la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, quienes deciden que este acto o que esta nueva tipificación es importante, y además reconocen la importancia de buscar el fortalecimiento de medidas penales en países precisamente como el nuestro, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a los otros países del mundo por tratarse precisamente de mujeres en situación de vulnerabilidad. Se refiere en el mismo sentido al tráfico de personas y al tráfico de órganos. No voy a profundizar en el tema porque pues la idea es, y todos ustedes tienen acceso, pero pues lo que les quiero decir es que ya hay una tendencia mundial en ver este fenómeno precisamente enmarcado dentro de estos dos tipos penales. Ya les mencioné lo de bueno. Es impertinente la inclusión de otros verbos rectores a la conducta de tráfico de personas. Esto, por supuesto, respetable del Consejo de Política Criminal. En este caso, pues tampoco consideramos que valga la pena profundizar, porque hay una propuesta del doctor Telésforo, la cual acogimos los autores y ponentes, junto con alguna proposición adicional que presentamos nosotros, para crear un tipo penal autónomo, que no se tratase de estos dos, y sobre todo que le diera al operador judicial la tranquilidad de tener un tipo penal que se encargase única y exclusivamente de este tema. Entonces, aunque es asimilable al tráfico de personas y al tráfico de órganos, y así lo ha dicho el Parlamento Europeo, y esa es la tendencia mundial, pues nosotros consideramos, y así lo dijo también el doctor Telésforo, y nosotros acogemos su solicitud de que se cree un tipo penal autónomo, para que, sobre todo en el caso del operador judicial, pues tenga más fácil para encuadrar los verbos rectores en la conducta, y puedan tipificar la conducta de manera adecuada. Yo, presidente, si me lo permite, ya expliqué lo de la ley estatutaria, pues le cedería la palabra a la senadora para que ella pueda complementar la exposición y podamos seguir con la discusión del proyecto. Muchas gracias. Honorable senadora Rosario Guerrero.